Muy buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados y muy agradecidos con Dios porque tenemos una vez más una presentación aquí en Librerías Maranata. Agradecemos a cada uno de los presentes que están aquí con nosotros acompañándonos y también queremos agradecer a todos los que se encuentran conectados a través de Facebook. Queremos invitarles también a que puedan visitarnos en el resto de nuestras sucursales. El día de hoy estamos en la sucursal de Bolívar número 8, pero pueden encontrarnos también en la sucursal de Miguel Ángel de Quevedo, Iztapalapa y Satélite, así como en nuestra tienda en línea www.libreriamaranata.com. Estamos muy contentos y emocionados y queremos conocer a todos los que están de aquel lado conectados, así que coméntenos desde dónde están conectados, queremos conocerlos y leerlos. Y bueno, sin más por el momento, queremos agradecer a nuestros invitados y darles la palabra para esta charla que seguramente va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Le cedemos la palabra a un colaborador de nuestra librería, el hermano José, y les damos nuevamente las gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta charla. Ok, gracias. Bienvenidos todos hermanos, amigos, hermano Víctor. Gracias. Ha sido una plática fuera de cámaras bien interesante, hermano. Entonces, pues gracias a Dios por estar con nosotros y compartirnos acerca de su libro, Pandemia y Espiritualidad. Pues vamos a empezar, hermanos. A mí me gustó el libro, yo ya lo leí, tuve la oportunidad de leerlo ya, pero qué mejor que están aquí los autores en la participación que ellos tuvieron como autores y que nos compartan, ¿no?, de primera mano sobre estos puntos. Van a ver que el libro está bien interesante, de verdad. Sé que esto era para el último, pero compren el libro, está bien interesante. Hermanos, pues quien quiera tomar la palabra, vamos a hacer algunas preguntas para que también nos ilustren. Quizás no conocen el libro y bueno, con esta introducción, pues vamos a animar a nuestros lectores, a los que les gusta leer y motivarlos para que esta información también la lleven a sus hogares, no solamente en forma de libro, sino en el espíritu, en el corazón, porque es una información muy importante que todos como padres de familia, jóvenes también debemos de tener presentes. Bien, mis hermanos, pues ¿cómo se relaciona el concepto de pandemia con espiritualidad? Yo creo que es un tema que una cosa llama. Durante el tiempo de pandemia, todos pasamos por muchas situaciones que nos hicieron plantearnos una serie de preguntas muy importantes acerca de, primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me va a tocar a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Hice algo mal? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo remediar? Y etcétera, ¿no? Una serie de preguntas que al estar en una situación tan cercana o al borde de la muerte, nos lleva obligadamente a pensar en el sentido de nuestra vida más allá de esta vida terrenal. Y eso tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra fe, con la manera en que nosotros hemos vivido esa fe y cómo podemos esa fe y esa manera de relacionarnos con Dios puede sacarnos adelante después de la crisis. Por eso yo creo que están íntimamente ligadas. Definitivamente creo que una persona que tiene fe y que tiene un sentido espiritual desarrollado en su vida puede afrontar la adversidad de una manera más favorable que otra persona que no la tiene. Y de eso hablamos precisamente en este libro. Ok. ¿Quiere añadir algo, hermano? Ok, también si nosotros observamos esto que ha pasado, son millones de hogares que sufrieron la pérdida de alguien y creo que es un vacío muy grande y si se ha dado muestras de visibilizar
a la muerte ha sido en este tiempo. La muerte permanecía invisibilizada, pero se visibilizó a través de esto de lo que hablamos en el libro, a través de este virus, que desgraciadamente ya no era traer un arma, era o portar ciertas cosas que pudieras dañar, sino que el mismo ser humano era el portador, ¿verdad?, de esa arma letal que era el virus, y eso visibilizó más. Entonces había un problema que se dio también, que mucha gente cayó en depresión. Por ahí explico en mi capítulo esa parte en la que hay algo que se llama algofobia, ¿no? Es miedo al dolor. Entonces la algofobia, miedo al dolor, pues ya hasta nos daba miedo acercarnos unos a otros, y alguien estornudaba o tosía y era prácticamente un ataque directo a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestra sensibilidad. Por eso la espiritualidad es muy importante fortalecerla a través de la lectura, porque mucha gente se metió en sí misma y se olvidó de que si hay algo que tiene poder es la palabra de Dios, ¿no? Ok. Hermanos, una vez que hemos comprendido el concepto de la espiritualidad, ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros a entender o a ver el coronavirus? Bueno, yo pienso que son dos cosas que están en planos diferentes, pero digamos, podemos hablar de tres planos, ¿no? Uno, el plano corporal, en el cual nuestro cuerpo nos sirve como un termómetro de lo que está pasando afuera, y ahí yo puedo sentir los síntomas de la enfermedad, el ataque de la enfermedad, y eso tiene unas consecuencias sobre mi terreno emocional. Pero yo no puedo comprender todo esto si no lo explico desde el plano espiritual. El plano espiritual es importante porque me va a dar respuestas de trascendencia a lo que está ocurriendo. Dice en la palabra que el que tiene fe se refiere a algo más allá de lo que sus ojos pueden ver, ¿no? Entonces, el entender las cosas, nuestra realidad desde el punto de vista espiritual, nos ayuda a entender el porqué del virus. En el libro tratamos esta pandemia desde tres aspectos diferentes. Uno es el científico, en el cual hablan dos médicos, y ahí hablo yo como bióloga, como científica, de la naturaleza del virus, y los demás capítulos están enfocados a entender cómo podemos, desde el punto de vista espiritual, sobrellevar estas consecuencias de la muerte, de la enfermedad y todo esto. Ahora, el virus en sí, pues está dentro del marco, pues, de la creación, ¿no? Del marco natural, y tiene en el libro bien explicado biológicamente qué es lo que es, desde cuándo ha surgido, que no es algo nuevo, que posiblemente la variante que se presentó durante estos 2 años y que nos ha causado tantos problemas a nivel mundial, sí es algo nuevo, pero que se ha presentado antes. Es decir, variantes semejantes han sucedido antes, han sucedido otro tipo de pandemias y nos han enfrentado a situaciones adversas a las cuales la humanidad ha tenido que salir adelante. Pero también está planteado un punto de vista de poder entender los tiempos que estamos viviendo, de por qué las pandemias se dan, relacionado con el cambio climático, con los niveles de contaminación, con el nivel de pecado que estamos viviendo en el planeta, y todo esto lo podemos integrar dentro de una misma explicación. Yo creo que entre más sabemos de un tema, esto nos va a dar cierta tranquilidad para poder responder desde nuestra capacidad, desde nuestras limitantes, a un problema que tenemos enfrente, y que sí podemos hacer algo para sobrellevarlo y para resolverlo. Okay. Déjenme aportar algo que también viene planteado en el libro.
es que en realidad el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, y esto fue algo desconocido que no se tenía planeado, aunque estaba organizado, orquestado, porque es un movimiento más que nada geoeconómico para desestabilizar también la economía mundial. Y si ustedes se dan cuenta de la espiritualidad en una persona que le cuesta mucho llevar el alimento, el sustento, que paga renta, que paga luz, que paga agua y de repente se queda sin trabajo por consecuencias del virus, él no va a estar pensando en Dios, va a estar pensando en cómo conseguir un trabajo, en cómo fortalecer su hogar, cómo mantener a la familia y cubrir las necesidades. Entonces, en lo espiritual queda muy afectada la familia en eso, y tocamos esa parte también en el libro de que no hay de otra, ¿verdad? Si hay algo que tiene el ser humano y es la resiliencia, y la resiliencia en estos casos fue el amor hacia la familia. Eso era lo que nos daba a nosotros el empuje para seguir adelante con la ayuda de Dios, porque muchos, aún no conociendo, no sabiendo de Dios, clamaban a Dios, porque el dolor era mucho y la necesidad es bastante. Entonces, de una u otra manera, este virus despierta también la sensibilidad del ser humano para acercarse a Dios. Entonces dice todo, dice la palabra de Dios, todas las cosas pasan a bien para aquellos que aman, ¿no?, a Dios. Entonces esto trae un beneficio también espiritual para aquellas personas porque la sensibiliza y también nos muestra el límite que tiene el ser humano. ¿En qué aspecto? En que le pega al ego y al orgullo del ser humano, que siempre necesitamos del Dios para seguir adelante toda la vida. Ese es mi comentario. Doctor. Si gusta, hermano. Sí, caliente. Bueno, a mí me tocó, buenas tardes, me tocó abordar dos temas en el libro. Uno de ellos tiene que ver con la situación que está atravesando no solamente la comunidad cristiana, sino todos los seres humanos, en donde el COVID ha hecho de las suyas. Pero me he centrado entre las cosas principales que me parece importante abordar en lo que está sucediendo al interior de nuestras comunidades, en donde el liderazgo no cuenta, lamentablemente, por lo menos hasta que nosotros empezamos a investigar y a escribir, no cuenta o no contaba con elementos para hacer frente a una situación que nos rebasó, prácticamente nos rebasó a todos, porque nuestras herramientas no estaban preparadas para una situación de este tipo. Esto es algo lógicamente inédito y que conforme nosotros hemos estado observando, en el caso de los que somos consejeros, los que somos psicoterapeutas, dijimos, creo que tenemos algo que compartir y vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros propios pacientes, con nuestros aconsejados, o que son feligreses o que son líderes y que no saben con qué enfrentar esta situación. Y decidimos aportar algunas de las cosas, como por ejemplo, cuáles son las situaciones que se están todavía para este mes de junio de este año 2022, presentando una serie de depresiones a las cuales no sabe cómo atender el líder. Angustia, ansiedad, zozobra, incertidumbre acerca de lo que viene, porque ya nos anticiparon, es más, dicen que ya está la quinta ola. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Qué le vamos a facilitar o qué le estamos preparando a la feligresía para enfrentar esto? Si nuestras armas son aquellas que en un momento dado, perdónenme algunos de los que pudieran estar viendo esta transmisión, pero algunas de las herramientas nuestras han fracasado, como aquella de, pues tú declara que todo va a ir bien, que Dios te va a guardar. Creo que todos hemos sido testigos de que algunos que pensaron de esa manera se fueron.
Y algunos de ellos tuvieron oportunidad de decirle a su feligresía: perdónenme porque los invitamos creyendo que Dios nos iba a guardar de este mal. Porque la Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. ¡Qué contradicción, qué paradoja! Y no sabemos cómo resolver cuestiones de ese tipo, que al feligrés común y corriente e incluso al mismo líder le meten en un entredicho con su teología. Pero si yo creía que, pero si yo enseñé que, etcétera. Entonces, yo me quedo ahí porque no quiero predicar. Gracias, hermanos. Entonces vemos que en la sociedad no hay una cultura de lo que es la espiritualidad. Religiones, sectas y tal vez algunas hasta herejías enfrentaron el problema de la pandemia en su propio pensar, ¿no? Su pensamiento, su teología, su doctrina o su iglesia. Muchas veces en la iglesia cristiana tampoco hay una cultura de lo que es la espiritualidad. Entonces ahí surge una pregunta, a mí se me hace un tanto fuerte la pregunta por lo mismo, porque religiones, repito, lo han enfrentado de diferente manera. Como mencionaba el hermano, algunos que ni creían en Dios, pues clamaron, ¿no? O clamaron a alguna deidad, como dice mucha gente. Entonces, en base a eso, ¿cómo podría ver la sociedad esta pandemia? ¿Será la pandemia un castigo de Dios? Yo creo que mucha gente lo ve así y me he encontrado con varias personas, que algunas que son creyentes y otras que no tienen bien fundamentada su fe, que piensan que, bueno, que una de las cosas que les imposibilita creer en Dios es que dicen, es que hay tanta maldad en el mundo y Dios no hace nada, ¿no? Y creo que esta percepción, bueno, responde a una falta de conocimiento de Dios y de nosotros mismos, pero invariablemente, pues toda esta situación nos lleva a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de nuestra trascendencia espiritual, qué es lo que va a pasar con nosotros después de la muerte, porque hay dos cosas seguras. Una es que yo me muera, todos vamos a morir, y en eso no nos podemos equivocar. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿a dónde voy a ir si es que yo muero? Y creo que esta segunda pregunta, cuando no tenemos alguna alternativa, lo que infunde en nuestro corazón es un profundo miedo hacia la muerte, hacia no saber enfrentar, no saber cómo pasar ese trance y no saber hacia dónde ir. Y por eso yo creo que este libro nos puede ayudar para entender y para responder esas preguntas y para entender un poco más acerca de lo que está pasando en el mundo, que es consecuencia de lo que venimos arrastrando desde miles de años atrás, y también que no estamos solos, que Dios está aquí, que el problema no es el virus, el problema es cómo yo puedo responder ante esta situación en mi relación con Dios, porque definitivamente la espiritualidad no es religiosidad, y a esto creo que todos nos hemos enfrentado y nos hemos preguntado, bueno, pero si yo he estado tanto tiempo en la iglesia, pero si yo he sido ministro, pero si yo he sido pastor, cuando ha habido pastores que han renunciado al ministerio, ha habido pastores que se han suicidado, ha habido iglesias que han dejado de abrir, bueno, más bien han cerrado y no han abierto todavía, y estamos encerrados en 4 paredes llenos de miedo, confesando que creemos en un Dios grande. Entonces, este análisis de la realidad que estamos viviendo a todos nos obliga a hacernos una serie de preguntas y encontrar respuestas. Hermano Víctor Manuel, tuvimos una pequeña plática fuera de cámaras y me dejó impresionado unos datos que usted me compartió. Háblenos un poquito cómo el surgimiento del coronavirus, la pandemia, cómo perjudicó la integridad de la iglesia y por ende cómo afectó la integridad de la familia. Muy interesante pregunta esa.
vamos a analizarlo. Más bien yo diría no cómo afectó, sino cómo visibilizó, ¿no?, esas carencias que tenemos en la iglesia. Porque desgraciadamente, y duele decirlo, normalmente nos encerramos, yo hablo como pastor, nos encerramos atrás de un púlpito y que Dios lo arregle todo. Decía, la pregunta anterior, ¿es un castigo de Dios? Yo más bien diría, es un ataque del ser humano al mismo ser humano. Porque hay muchas cosas que el control monetario, el control económico, y voy a dar unos datos antes de contestarle lo que me acaba de preguntar de la integridad de la iglesia y las familias, es de que vemos cómo en estos 2 años, cómo se disparó, nada más el efecto, si no vemos la cuestión económica, grandes empresas se fueron hacia arriba y muchas quebraron, muchas cerraron. Entonces se ve un estado monopólico en el cual trae pobreza en nuestros países y por lógica tiene un yugo desigual económico, estoy hablando, que pega y afecta a todas las familias. Y eso, como lo dije hace un momento, pues vamos a buscar primero el sustento y la estabilidad y el trabajo a donde quiera que sea. Luego, ¿qué fue lo que disparó también esto que se llama castigo de Dios? Yo diría más bien, ahora sí que es una forma de impulsar al ser humano para salir adelante o quedarte. La pornografía se alzó mucho, la violencia intrafamiliar se dio demasiado en los hogares, muchos divorcios también, porque se conoce la cara del verdadero personaje que no está todos los días, pero ya soportarse todos los días como que era algo insólito, algo inaguantable, y surgieron muchas cosas que ni el mismo matrimonio estaba preparado para llevarlas a cabo. Ahora, con la otra pregunta de la integridad, ¿no?, de la iglesia y de la familia, pues la iglesia siempre ha buscado eso, pero una de las grandes cosas es de que la familia, todo ataque que hay siempre es a la familia. Véalo por donde lo vea, lo explicamos en el libro, ahí en el capítulo. Vemos lo que ha hecho Apple, ¿no? Vemos ahora Apple es el sello social de toda la gente. Usted ve su celular y atrás trae la marca del celular y dice, yo pertenezco a esa comunidad. Vemos ahora que Amazon, antes la gente salía a cazar y ahora Amazon le lleva todo a su casa. Lo que usted quiera, fruta, verdura, ya el ser humano no necesita salir. Hablo también de San Google. San Google es el Dios actual. Ni un ministro, ni un sacerdote puede dar la respuesta como las da Google. Entonces es el nuevo Dios de la juventud, es el nuevo Dios de los adolescentes y de los niños. No se diga, porque ya le damos el celular al niño para entretenerlo. Entonces se va haciendo una adicción, adictos digitales. Y esto por lógica se va perdiendo la integridad porque viene un adoctrinamiento por parte de muchas situaciones porque ya para mí es más favorable recibir un like que un beso y un abrazo de mi mamá y de mi papá. Entonces me trae mayores consecuencias o mayor afecto o sensibilidad o cariño el like que tener a mi papá o a mi mamá juntos. Entonces hay que observar estos cambios que hay. Nuestra integridad no es que digamos que la teníamos muy, muy fuerte, pero con esto se divide más la mente y se divide más el corazón. Doctor. A mí me gustaría apuntar hacia uno de los efectos, respondiendo a la pregunta, de lo que estamos viviendo como pandemia. Repito, y las que vienen, sin ser o pretender ser ave de mal agüero. Esto es una cuestión lógica. Un efecto es, y creo que tenemos que capitalizar ese efecto, que puede ser negativo o puede ser positivo, según lo veamos, lo tomemos. ¿Cuál es? Que nos obliga a revisar nuestra teología, nos obliga a revisar nuestra espiritualidad. Todos estábamos contentos con la forma en la cual veníamos funcionando por muchísimos años, con algunas adecuaciones últimas tal vez, acorde con la línea denominacional. Pero todas las denominaciones, si no revisan, principalmente por parte de sus líderes, su perspectiva, su cosmovisión, como se acostumbra a decir últimamente, respecto de lo que estamos viendo, entonces podemos tener que pagar un precio más alto.
Yo fui testigo del precio que pagaron algunos líderes a quienes atendí como psicoterapeuta por no haber tenido algunos elementos, ya no de previsión, sino de respuesta apropiada desde una posición teológica, o vamos a decir más sencillamente, bíblica. Y si esto continúa siendo de esa manera, visto como una cuestión, como dijo alguna vez un amigo, también pastor, es que esto va a pasar. Esto es parte de lo que debería venir y no tenemos por qué hacer ninguna adecuación, ningún cambio. El precio lo he visto en los propios pacientes, líderes a quienes he atendido y que me gritan, necesitamos que nos faciliten elementos para revisar nuestra posición sobre lo que estamos viviendo en este presente. Hacia allá apuntaría yo y creo que de alguna manera lo que hemos escrito empieza a verter una respuesta. Estamos ya con un segundo libro como equipo, parte del equipo, para presentar algunas otras opciones porque nos está casi rebasando esta pandemia. Por lo menos este libro dentro de un año sí va a seguir siendo vigente, pero no va a tener algunas de las cosas que debemos de atender en el próximo o en los próximos 2 años o ya en unos meses. Ok. A mí me parece muy interesante estos puntos que mencionaba el hermano Jorge, que se debería de revisar la teología. Esta pregunta está un poco encaminada a eso. ¿Cómo debería la iglesia interpretar o entender qué mensaje le está dando Dios a la iglesia a través de esta pandemia? Yo creo que el primer mensaje es hacia el arrepentimiento. Si consideramos que nadie de nosotros está exento de una situación de enfermedad y de muerte, lo primero que uno tiene que hacer es revisar su vida, ¿no? Y ante eso, pues, ante la misma presencia de Dios y sabemos que nos vamos a enfrentar con Él, es cómo yo puedo revisar mi vida, cómo yo puedo restablecer mis relaciones, cómo yo puedo restablecer mi relación con Dios y hasta dónde llega mi fe como para creer que Él tiene un perdón total de lo que ha sucedido en mi vida y que me está ofreciendo un nuevo camino. Hay muchas cosas que replantear en ese sentido en cuanto a la teología, porque hay iglesias en donde ya no se predica acerca del arrepentimiento, de la importancia que tiene mi relación con Dios, de la importancia que tiene la palabra y el deseo de Dios para con el ser humano. Ya no nos cuestionamos eso. Y poco a poco, a través de la historia, hemos colocado al ser humano en ese trono y hemos desplazado la palabra de Dios como si nos acompañara solamente cuando debiera ser una norma de vida y nuestros ojos debieran estar puestos en Él. Entonces, yo creo que es un tiempo en el cual Dios nos está gritando que volvamos a Él, que volvamos a sus caminos, que volvamos a reconsiderar nuestra relación con Él y nuestra posición como seres humanos. Hermano, me interesa mucho su opinión también. Gracias. Creo que hay que replantear esto y verlo desde la perspectiva de que la iglesia necesitaba una sacudida. Estaba muy cómoda la iglesia, la verdad, tristemente, pues hablo desde el nivel pastoral, ¿no? Nada más, ya llegaste, bien, que les vaya bien, Dios los bendiga, y nos metíamos en 4 paredes. Y ahora entendimos que la iglesia no son 4 paredes, ¿no? Que hay que salir, que hay mucha necesidad, y de que este virus, como dije hace un momento, el portador es el ser humano, pero así como Dios nos da siempre esa gracia y esa misericordia de decirnos es que ahora es tiempo de que se debe movilizar la iglesia. La iglesia ha estado dormida, ha estado dopada totalmente. Y perdón por lo que voy a decir,
pero hay mucho antropocentrismo en la iglesia, mucha soberbia pastoral. Él quiere ser el centro de la iglesia, él quiere el aplauso, el reconocimiento. Entonces dejamos un poco al lado al Señor Jesucristo y menos la guía del Espíritu Santo. Y por eso tenemos las consecuencias con la ideología de género, el feminismo, que lo visibilizó más. Ahora la pandemia, vean, nada más, ellos no descansaron. Han crecido inmensamente en las últimas 2 décadas, ¿no? Vemos ahora cómo el aumento de la homosexualidad. No tengo nada contra los homosexuales, el problema es el adoctrinamiento que hay hacia los niños, ahora ya en las escuelas, en los libros, en las series de Disney. Eso es muy triste, la verdad. ¿Y en dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente preparada? Por eso, ¿qué nos invita el coronavirus? Pues a preparar a las maestras de escuela dominical, a preparar a los maestros, a los líderes desde jóvenes, que tienen que actualizarse, tienen que leer, tienen que invertir en libros. Es más triste que tengan más grande la pantalla de su casa que la biblioteca. De veras da tristeza. El latino dice que el promedio, el mexicano, lee un libro por año. Normalmente el promedio, ahí lo acaba de dar creo que el INEGI. Es triste, la verdad, que voy a dar un ejemplo, que por lo menos nos deberíamos de desparasitar 2 veces al año, y ni eso, porque sale más barato un maquillaje y tomarnos 10 Coca-Colas que comprar unas pastillas para las amigas. Entonces, para que vean nada más el descuido que tenemos. Por eso, si Dios permitió esto, es para que nosotros tomemos conciencia de que hay una sociedad que está demasiado abandonada, pero está tomada también por otros que están dispuestos a hacer lo que sea, con tal de llevar su adoctrinamiento hasta la pérdida, no nada más física, sino del alma de las personas. Entonces el cristiano tiene que despertar, porque necesita una iglesia con conciencia y no cerrada a un dogma del pastor, sino a una necesidad del mismo ser humano. Adelante, doctor. A mí me gustaría que pudiéramos hacer una revisión específica de nuestra perspectiva, que es muchas veces dogmática. Tendemos al dogma, queramos o no, y necesitamos revisar que nuestros dogmas, algunos de ellos son aceptables y tienen fundamento bíblico, pero otros tienen fundamento en nuestra creencia, en nuestra interpretación del mundo. Y si hacemos a un lado el dogma y damos la oportunidad de que sea la ciencia, como dice la misma palabra de Dios, que Dios vela por la ciencia, la verdaderamente llamada ciencia, o la verdadera ciencia, mejor dicho. Si entonces la verdadera ciencia puede ser un aliado en este trabajo, vayamos a la ciencia y menos al dogma. Específicamente, voy a repetir lo que decía hace un momento. Eso de declarar que a mí no me va a llegar porque ya puse mis manos en mi casa y puse aceite y rocié con la sangre de Cristo, cosa que solamente se hizo una vez allá en el Calvario, y por ahí la gente anda poniendo sangre, dicen. Son dogmas y creemos que con eso se resuelve. Entonces, revisemos nuestras posturas dogmáticas, demos oportunidad a la ciencia, pero principalmente a la palabra vista desde una perspectiva objetiva y menos dogmática. Yo apuntaría hacia allá como una respuesta a lo que tenemos que hacer frente a lo que nos está desafiando a todos, esta cuestión que nos está dañando bastante. Y qué bueno, como decía mi amigo el pastor Vic, qué bueno que está sucediendo esto que reta al liderazgo. Ojalá y sea tomado por ellos, para que pues, son los que de alguna manera tienen en sus manos las posibilidades de hacer los cambios. Ok. Hay algo que quiero mencionar, muy personal. Yo trabajo aquí y me doy cuenta cuando llegan pastores, apóstoles y de todo, y entonces preguntan por el costo de un libro.
Entonces, hermano, ¿cuánto cuesta el libro? Al tema. 200 pesos. ¡Ay, la sangre de Cristo! Hermano, ¿por qué está tan caro? Yo sí digo, bueno, yo lo veo desde el punto de vista, y esa es una pregunta, ¿por qué les pesa? O sea, comprarse un libro de 200 pesos, que le va a hacer mucho bien, mucho bien. Dios me ha dado la oportunidad también de haber estudiado y tener varios libros en casa, y creo que yo soy un adicto a los libros. Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, y no digo la palabra que yo les digo a los compañeros, que ya casi todos la conocen, pero me quedo sin comprarme algo por comprarme un libro, porque es un libro nuevo, un tema nuevo, que va a enriquecer mi vida espiritual, el ministerio. Pero la pregunta sería esa, mi hermano Víctor, ¿tiene que ver con la espiritualidad de la persona que le pesa invertir en un libro, o realmente tiene que ver con el costo de un libro? Déjeme, gracias. Ok, déjeme, bueno, porque me la hizo directamente. Adelante, hermano. Ok. Mire, da tristeza, ¿no? Da tristeza, en realidad, que a veces alimentamos más el físico que el intelecto. Da tristeza. Por eso tenemos un rechazo, una aberración hacia la ciencia. Todo, como bien decía el doctor, caemos en un fetichismo. Lo queremos solucionar con ciertos actos mágicos. Que ya con esto ya va a quedar y va a ser. Y hay muchas respuestas en la lectura, en el libro, como bien decía, tienes que tener una pasión por lo que haces. Y desgraciadamente, tal vez esté equivocado, pero cuando no tienes una educación académica, te va a costar mucho leer un libro. Es más, incluso la Biblia. Y menos investigar, ya no leer, investigar. Eso es triste. Por eso es que nos dicen recuerdo cuando me tocó ir a dar una conferencia a la Cámara de Diputados, y oigo que dice uno de los diputados que estaba ahí, dice, ahí vienen los mochos cristianos. Nada más saben hablar de su libro negro. Y me dio risa, ¿no? Le digo, pues es la verdad, porque en realidad le preguntas a un pastor o le preguntas a alguien sobre las tendencias, los temas de los básicos que tenemos sobre el aborto, la ideología de género, el feminismo, la economía, cómo está en nuestro país, que eso debe de interesarnos también porque es parte del plan de Dios. El fortalecimiento en las familias, tenemos que aprender, ¿no? ¿Qué herramientas darle a las familias, a los hijos, a los jóvenes con las adicciones digitales? Y hay maravillosos libros, ¿verdad? A mí me fascina, yo me vuelvo loco cuando estoy en una librería. Me fascina, y ahí está mi esposa. Yo pierdo 1 o 2 horas, me dice, mejor voy a sentar. Pero tiene que haber pasión por darles una predicación fresca, actualizar a la Grey y llevarlos a otro nivel de entendimiento y de comprensión de que están pasando muchas cosas en el mundo y no por ignorarlas no van a pasar. Por eso mírenos cómo estamos sometidos bajo diferentes ideologías en el mundo. Ven el adoctrinamiento a nuestros hijos, ¿no? Vean en la homosexualidad cómo se ha disparado, el lesbianismo, pero no nos gusta comprar un libro porque no es necesario. Y quiero decirles que es muy triste que a veces el vocabulario o el léxico de un pastor es tan corto que ni él mismo se entiende. Le das una palabra nueva y ¿qué dijo? No sabe. Entonces simplemente se bloquea. Siempre invito, le digo, por favor inviertan en un libro, inviertan en el conocimiento, inviertan en la actualización, sepan a dónde van las tendencias, o por lo menos lean el periódico. No porque eso es satánico, es diabólico, eso no es de Dios. Entonces, ¿qué alimentación le estamos dando a la iglesia? ¿Pura prosperidad? ¿Pura banalidad? ¿Puro superpoder? ¿Puro acto sobrenatural? Y no les enseñamos la realidad de la vida que te la da a través de un libro. Y para decirle a mis hermanos por qué cuesta 300 o 400, y a mí se me hace muy barato 300 pesos un libro. Usted vaya a Amazon y pregunte cuánto vale, 800, 700, 1000, 2000 pesos un libro. La inversión sale cara, pero más cara sale la ignorancia. Gracias. Yo recuerdo un maestro mi hermano, un maestro del seminario me decía, cuando les des frijoles a la congregación, aunque sea ponle pasote, para que le dé un poquito de sabor. Adelante, hermano, adelante. Tratando de responder a esa misma cuestión. Yo creo que son 2 cosas las que participan
para que los cristianos leamos poco. Uno es la cultura y otra sí, en nuestro medio, la espiritualidad tergiversada. Porque yo siempre he dicho que en nuestro medio cristiano leemos más que los de afuera. Eso creo que es muy probable. Y sin embargo, no dejamos de leer muy poco. Me decía mi madre, yo siendo soltero, estudiante todavía, hijo, otra vez yendo a comprar libros a Maranata. Entonces, creo que es la única. Amén, amén. ¿Por qué no te compras calzones, hijo? Tenía razón porque ella se encargaba de saber cómo vestía yo. Bueno, entonces sí, tiene que ver con la cultura, porque no se ha hecho una conciencia plena por parte de las autoridades educativas, llámese la SEP o alguna otra organización en México. Pero entre nosotros, ¿qué pasa? Damos ya bien digerido, supuestamente, el material a la comunidad y no pedimos que haya una investigación. Enseñamos lo siguiente: lee la Biblia, lee la Biblia. Cuando la Biblia dice que investiguemos, que escudriñemos, ella no nos manda a leer, nos manda a escudriñar. Y cuando ya dejamos entonces el mensaje de lee, pues lee nada más. Preguntaba una ocasión un pastor, ¿quién de aquí ha leído 3 veces la Biblia? 10 dijo primero, y algunos levantaron la mano. 5, unos pocos. 3, unos cuantos. ¿Quién la ha leído una vez? Levantó la mano 1. Vaya, qué bueno. ¿En qué tiempo leyó la Biblia? No, pues lo leí hace rato nada más. Cuando estaba preguntando por la Biblia completa, la respuesta de aquel hombre fue haberla leído una vez, en un momento, nada más, 1 minuto tal vez. Y si no se enseña a escudriñar más que leer, pues no nos extrañe que nuestras herramientas ante una situación de este tipo desvele y revele también nuestra poca capacidad para hacer frente a situaciones de este tipo. Y si no tenemos elementos para ayudar a quien adolece de los efectos de lo que está sucediendo en el país, cuidado. Miren, al venir para acá mi esposa me dijo, Pere, que es mi hija mayor, Pere tiene fiebre y estuvo en estos días con alguien que ayer fue diagnosticado con COVID. ¿Qué vamos a hacer? Si minuto a minuto está habiendo infectados en el país, ¿con qué contamos? ¿Con qué vamos a hacer frente? ¿Cuáles son aquellos pasajes que nos pueden dirigir para enfrentar una situación de este tipo? Precisamente yo estaba dando una conferencia en Atlacomulco el domingo pasado, hablando acerca de que no tenemos elementos para enfrentar esta pandemia, para poder aconsejar de una manera tal que ya sea que caiga enfermo algún familiar o se vaya, y si no tenemos las herramientas para facilitarle ya sea el padecimiento o la desaparición, la muerte, vamos a dejar a gente frustrada porque Dios no hizo caso a su oración cuando Él entendió que lo iba a sanar, porque la Biblia dice que lo iba a sanar. Bueno, en ese sentido, yo quiero hablar, la pregunta era sobre la cultura, ¿no? Y yo creo que definitivamente la cultura nos está aplastando y es algo que tenemos que cambiar. No somos un pueblo que esté acostumbrado a leer, no somos un pueblo educado en nuestros hábitos de vida
Y aquí yo quisiera agregar algo. Entonces, en las familias más de una economía más precaria, me ha sorprendido ver cómo una madre coloca refresco en la mamila de un bebé para satisfacer su hambre, cuando no sabe las consecuencias de eso, ¿no? Y yo en el libro, precisamente en un capítulo, menciono que el virus, el coronavirus no es la enfermedad más grave, y eso ha causado muchas muertes porque hay un antecedente de enfermedades crónico-degenerativas que han aparecido en una alta incidencia, sobre todo en nuestro país y en los Estados Unidos, como son la obesidad, como es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares que responden a nuestra forma de vida, aparte del nivel de estrés que estamos manejando en todas nuestras actividades. Y eso nos lleva a revisar nuestros hábitos de vida. Entonces, y tiene que ver también con el poder económico, porque me parece bien que un gobierno pues dicte o haga aparecer legalmente sellos en los alimentos, pero no es capaz de prohibir el uso o la comercialización de ciertos alimentos que están causando un daño profundo en la salud de la población, ¿no? Entonces, me sorprende también dentro de la población de pastores que hay una gran incidencia de estas enfermedades. O sea, no hay una diferencia real entre la manera de vivir, podríamos decir, de los que no son convertidos dentro de las iglesias y de los que sí lo son. No hay una diferencia, cuando esto debería ser una consecuencia de nuestra espiritualidad, y eso nos lleva a cuestionarnos qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Por lo tanto, por otra parte, también menciono una herramienta muy importante que Dios nos ha dado, que es cuidar nuestra alimentación, que ahí en las plantas tenemos la respuesta para fortalecer nuestro sistema inmunológico y responder de una manera cierta y más concreta ante la aparición de las enfermedades, que es un tema que aparentemente no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero sí con nuestra manera de vivir. Y pues vivimos en una cultura llena de pecado, pero no somos capaces de discernir qué es lo que estamos haciendo. Y en el libro viene mencionado. Ok. Bueno, pues la promoción ahí está. Hermanos, hemos estado platicando, ya sabemos que pues México es un país que no tiene no tiene cultura para la lectura, pero para los que les gusta leer de vez en cuando, o son muy asiduos en la lectura, que realmente se ocupan en la lectura, ¿por qué deberíamos de leer este libro? Porque necesitamos respuestas. Necesitamos orientación de verdad. O sea, a mí me ha sorprendido una situación que yo veo en la iglesia, que no hay una dirección. Que nos proporcionen respuestas de cómo enfrentar cada una de las situaciones. Va aunado a lo que están diciendo mis compañeros, ¿no? Cómo enfrentar la muerte, cómo enfrentar la enfermedad, cómo enfrentar una crisis económica, cómo enfrentar mi depresión, cómo ayudar a los que están en duelo, cómo ayudarnos entre nosotros cuando estamos enfrentando una situación económica, un padecimiento no solo de uno, sino de varias familias a la vez, y no somos capaces de unir esas fuerzas. Por eso debemos leerlo, porque necesitamos respuestas. Ok. Sí, es muy cierto, ¿no? Respuestas. Las respuestas siempre van a ser mínimas, pero tratamos de sintetizar un poquito ahí y dar respuesta a ciertas áreas. Por ejemplo, en el enfoque que ponemos ahí o pongo es sobre todo cómo está afectando esta parte de las redes en los jóvenes, en los adolescentes. Cómo está afectando la globalización, cómo nos ha afectado antes y después de la pandemia,
que debemos de saberlo, porque muchas veces decimos, es que, ¿de dónde viene esto? Todo tiene un origen, tiene una respuesta. Y tocamos también esa parte ahí de que estamos viviendo en una sociedad paliativa, ya está acostumbrada al dolor. Antes nos sorprendía la muerte, ahora ya no nos sorprende la muerte. Otro más, ya, 100 más, 200 más. Entonces se endurece el corazón. Y si se endurece el corazón, se pueden imaginar que ya no hay amor hacia el prójimo y caemos en un individualismo, que por ahí lo comentamos. Y una de las grandes tragedias que estamos viviendo, como lo hemos repetido, es la ideología de género y el feminismo. Tocamos ahí el aborto también. Ustedes saben que el vínculo más fuerte que hay en la tierra de amor es el de una madre hacia un hijo. Y que una madre asesine a su propio hijo, se rompió ese vínculo fuerte que hay en la tierra, que es el del amor de una madre hacia un hijo. Entonces, hacemos un poquito de reflexión ahí y tocamos básicamente los puntos más actuales que se están viviendo, hacia dónde van las tendencias, hacia dónde van los cambios. Y recuerde usted que una nación con un pueblo ignorante es fácil de dominar. Entonces, necesitamos una generación preparada por los que vienen. Necesitamos una generación que sepa enfrentar los retos, no una generación de cristal, sino que sea fortalecida, porque desgraciadamente enseñamos a los hijos para que una vida feliz, que seas profesionista, que seas una gran persona, pero también hay que decirle de que va a pasar hambre, frío, y que la escuela es dura, pero más duro es el patrón que te va a tocar como jefe. Eso hay que hablarle a los jóvenes, porque estamos haciendo una sociedad totalmente líquida, como dice Zygmunt Bauman, que por ahí explica un poquito, pero cuando me preguntaron, oye, tenemos una sociedad líquida, sí, pero lo único que es sólido que tenemos es el evangelio, ese no se mueve, y es la palabra de Dios. Eso mostramos en parte en ese libro. Doctor. ¿Por qué deben comprar este libro? Los amigos que me miran en la transmisión, los que están aquí. Porque de alguna manera facilitamos algunas estrategias en él para hacer frente a esta pandemia. Pero si no se facilitan estas estrategias, por lo menos dejamos la inquietud para que se investigue más, para que se revise acerca de que, pues lo que nos han dicho, aquello por ejemplo del cloruro ¿de Dióxido de cloro. ¿de qué? Dióxido de El dióxido de cloro famoso, que se empezó a usar muchísimo en el ámbito cristiano y fuera de él. Cuando se ha descubierto que esto es pernicioso, bueno, pues ya nos da alguna idea de que hay que revisar que no todo lo que nos dicen, así sea por el líder, está sustentado científicamente. Entonces, ahí se facilitan algunos elementos para revisar lo que hayamos en un momento dado asimilado como verdad, independientemente de quién nos haya enseñado aquello. Entre otras cosas, esas son algunas de las dos razones que vienen a mi mente y que de alguna forma incentivan a la adquisición del libro. Ok, gracias, hermano. Pues estábamos comentándole al hermano Víctor hace un buen ratito. Yo estoy dándome la tarea de aquí en la librería de seccionar algunos temas. Hay unos temas que sí son muy específicos sobre teología, doctrina y todo esto, pero yo cuando leí este libro me interesó mucho porque dentro de nuestro catálogo no hay mucho material parecido. Le comentaba al hermano que hay uno de Sproul que se llama Coronavirus, pero no toca mucho estas cuestiones que ustedes mencionan, lo científico y la parte cómo afecta a la sociedad, sino como que más bien se ve como algo espiritual solamente. Eso a mí me gustó mucho del libro porque hay muchas personas que no estamos familiarizados con todos los términos científicos o todo lo que es los tecnicismos, ¿no?, sobre algún tema en particular. Y no hay mucho material, hermano. O sea que sería bueno. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos aquí es si habría algo que corregirle al libro o algo que añadir al libro, ya en este caso, o si tienen pensado escribir un segundo libro.
Pues yo creo que el libro es simplemente una primera exposición de una problemática que estamos viviendo todos. Y hay mucho que decir, hay mucho que desarrollar en cada uno de los temas. No todo se puede abarcar en el libro, pero sí es como, hay un capítulo que escribí que se llama Panorámica objetiva, ¿no? de la pandemia, y que es un primer acercamiento, como saliendo del punto de vista de uno para dar una visión en 360 grados de lo que está sucediendo y después poder tocar algunos puntos, pero definitivamente pues esperamos sacar otros libros, no digo solo uno, porque hay mucho a qué hablar sobre el manejo de la depresión, sobre el manejo de nuestra alimentación, sobre los medios, la influencia que está teniendo en las próximas generaciones, sobre una vista de la época que estamos viviendo, la etapa de la historia, que yo creo que en muchos coincidimos que son los últimos tiempos y que tiene un sentido teológico profundo y que habría que analizar más detenidamente para poder enfrentar esta etapa y poder preparar a las siguientes generaciones para que la puedan enfrentar. Ok. Hermano Víctor, he leído algunos libros. Me llama mucho la atención porque algunos autores dicen, este libro lo he terminado de escribir, lo empecé hace 10 años. Entonces me llama mucho la atención, 10 años, invertir 10 años para sacar que un libro vea la luz pública, en una librería, en algún estante. Hermano, ¿cuál fue el costo? Sus experiencias, alguna experiencia, hermano, creo que no le gusta lo sobrenatural. ¿Cuál fue su experiencia sobrenatural? ¿Alguna experiencia que haya tenido en el transcurso, en la publicación del libro? Bueno, uno de los grandes problemas es que no nos organizábamos. Nunca estábamos en nuestros tiempos, eso nos atrasó bastante porque cada quien en sus actividades y buscando material, y tenemos esto. Creo que fue uno de los grandes problemas, pero de ahí en fuera todos entró en sincronía en el tiempo que se necesitaba. Había muchas cosas que la edición aquí el único que tiene experiencia en escribir es el doctor. Entonces el doctor fue el que nos hizo la invitación, por el que le encanta escribir. El doctor tiene bastantes libros ahí, que muy buenos, por cierto, no es que le dé promoción. Entonces estamos en esta parte de que ahora las personas que quisieran también colaborar, esa es otra de las partes también. El pastor Moisés Brito, ¿no?, que dejó su legado ahí escrito también, que fue también resultado del COVID, ¿verdad? También, ¿no? Entonces, pero ahí dejó también el legado escrito en este libro. Entonces, hay muchas cosas que se vivieron, que no es fácil. Uno en el área de emprendimiento, cuando me tocaba dar estos cursos, le decía, cuando tú te metas de emprendedor, no es como te lo venden en la televisión, de que de la noche a la mañana vas a ser un empresario. No, esto es sudor, esto es esfuerzo, esto es disciplina y esto es mucha investigación. Y lo mismo es en este libro. Pero lo maravilloso de esto es de que hubo mucho amor, mucho cariño por querer ayudar, no nada más a la comunidad cristiana, sino también para el público en general. Porque los temas son versátiles y es para todo público. Pero es una gran herramienta que edifica, que fortalece, pero que sobre todo da una perspectiva, ¿verdad?, de fortaleza para enfrentar lo que estamos viviendo hasta ahorita. Que nos falta escribir, claro, porque si ustedes ven cómo cambian los celulares cada 6 meses, pues así cambia la situación mundial. Entonces nosotros tenemos que estar retroalimentándonos, tenemos que estar fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque sí vamos a sacar un nuevo material, pero necesitamos primero el punto de vista y testimonios de gente que nos diga, me ayudó, me fortaleció este libro. ¿Cómo impactó mi vida y cómo ayudé a otros? Porque eso es importante sobre todas las cosas. Pero eso sí, lo que sí tiene es mucho amor, mucha dedicación y mucha paciencia en esto. Y más paciencia nos ha tenido Heréndira, porque ella es la que nos ha coordinado, nos ha llevado, y gloria a Dios por las mujeres. Dios bendiga a las mujeres, la verdad.
Sin ellas no haríamos nada. Por eso digo, gracias Señor Jesucristo, porque pusiste al Salvador en el vientre de una mujer y no en el vientre de un hombre. Si no, ¿cómo nos veríamos embarazados? ¿No? Entonces vemos la capacidad que tienen las mujeres porque son multifuncionales. En cambio, los hombres nada más nos dedicamos a una cosa y ya estamos ocupados. Y ellas no, porque se van peinando, van manejando, se van enchinando el cabello, todo hace. Y nosotros no, vamos fijos. ¿Por qué? Porque la antropología dice de que nosotros nos dedicamos a cazar y no le teníamos que perder la vista a la presa. En cambio, la mujer estaba viendo para todos lados que no viniera el enemigo. Entonces la mujer es panorámica y nosotros somos muy objetivos. Por eso Dios bendiga a las mujeres, ¿no? Y que esto les sea de bendición a todos los hogares. Doctor. Ok, pues está bien interesante esta plática, esta charla. Bien, pues vamos a dar paso a todos nuestros hermanos que están viéndonos, nos están siguiendo a través de las redes sociales. Si hay alguna pregunta, la pueden mandar, se puede leer. Y si alguno de los hermanos aquí presentes tienen alguna pregunta para nuestros invitados, pues pueden hacerla. Ya estamos a punto de terminar. Sí. Bueno, les agradezco enormemente, Dios los bendiga a ustedes y a sus familias por este trabajo que han hecho. Me quedo con una riqueza enorme, pero también con un peso grande cuando presentan esta situación del antropocentrismo, ya sea dentro de la iglesia, como lo presentaron, pero yo lo trasladé pues a otros ámbitos, porque dentro de la familia también se vive un antropocentrismo, dentro de una cultura se vive un antropocentrismo. Hablamos de un eurocentrismo, de un norcentrismo, de un latinocentrismo. Y yo me pregunté la relación entre el antropocentrismo y la responsabilidad como ser humano. Y en este sentido, preguntaría si esta pregunta sería también una respuesta ante el libro. Si no se viera el antropocentrismo como una respuesta del ser humano ante una iglesia, ante una nación, ante una problemática de cultura, y se abriera la puerta ante este antropocentrismo a la responsabilidad como ser humano. Ok, sí. Bueno, primero hay que ver de que desde la caída, desde el pecado, el hombre se centró en sí mismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, desde el punto de vista global, solamente somos un número de compradores nada más, porque no nos conocen, simplemente nos ven como gente que compra, como consumidores. Si nos vemos dentro del punto de vista de gobierno, el antropocentrismo está centrado en el poder y no en la justicia, porque es el poder, pero no es justo, porque hay mucha desigualdad. Entonces me centro en lo que yo puedo hacer, no en lo que puedo hacer por el pueblo. Si no, tendríamos a los Moisés gobernando, que dirigieran bien a su pueblo hacia la libertad, pero en cambio nos esclavizan más porque está centrado en él. Ahora, desde el punto de vista del hogar, pues hay muchas enfermedades que nos llevan al antropocentrismo, que es heridas que traemos desde la infancia, que no se han sanado. Entonces hay que tener cuidado porque el ego es uno de los factores fuertes dentro del hogar. Entonces, es muy extenso el tema, pero es mi pronta respuesta. Ok, no sé Gracias por la pregunta, es muy bueno, gracias. No sé si tengan alguna pregunta. O nuestros hermanos que no les ha llegado alguna pregunta por escrito. Ok, pues vamos a
yo les quiero agradecer, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga por todo este tiempo, por todo esto que nos aportan a través de su libro. Yo en lo personal se los recomiendo, sinceramente, porque, repito, a mí me gusta leer. Llegan libros aquí y si puedo, pues ahí los voy haciendo como que nadie los quiere, porque los quiero yo. Entonces, no he leído un tema, hermanos, un libro con un tema parecido. Sí llegan algunos libros, algunos autores a tocar los temas, pero no así. O sea, yo ya tuve oportunidad de leerlo. Entonces, de mi parte, yo se los recomiendo a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven a través de las redes sociales, se los recomiendo. Es un buen libro, aquí están los autores. Y bueno, pues ya conocieron su punto de vista. La verdad hay muchas preguntas. Yo quisiera hasta las 7, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Pues de mi parte, mis amados hermanos, les agradezco mucho, hermano Jorge, hermano Víctor, hermana Heréndira. A mí yo he aprendido, como no tienen idea, eso a mí me fascina. Yo he aprendido muchas cosas ahorita. Pues hermanos, voy a ceder los micrófonos a nuestra hermana. Un comentario, hermano. Ah, claro, hermano. Cuando yo escuché que había habido una buena opinión sobre el libro, dije, pues ¿quién habrá leído el libro? Que para mí, a mucho. Hoy sé quién lo leyó. Y viniendo del hermano, con quien he platicado varias veces allá abajo, es un lector asiduo, sabe de lo que está hablando. Entonces, me quito el sombrero ante esa opinión, porque no es de cualquier chavo a quien se le dijo, léetelo a ver qué opinas, sino que hubo un respaldo de experiencia en la lectura, en el conocimiento y principalmente de este asunto que nos tiene aquí, en donde refiere él y con respaldo también que no se ha escrito algo al respecto, o por lo menos no ha llegado a nosotros todavía. Entonces, gracias, hermano, por el reconocimiento. No, pues, gracias. Lo malo es que creo que no trajeron regalito. No, perdón, yo sí quisiera agradecer profundamente la acogida que han dado al libro aquí en Librería Maranata, las facilidades que nos han dado y de verdad, pues agradezco a todas las personas que han puesto su granito de arena para que este proyecto sea posible y pues seguir pidiéndole su ayuda para que se cumpla el propósito por el cual este libro fue escrito, que es ayudar a mucha gente, concientizar a todos los que lo lean y podamos responder de mejor manera. Elevar el nivel de conciencia es algo difícil, porque hay que invertir tiempo y hay que leer precisamente, y por eso es importante el libro. Pero pues yo creo que si nos apropiamos del proyecto, todos podemos sacar un buen resultado. Es algo que necesitamos conocer y necesitamos saber. Y agradezco nuevamente, muchas gracias. Perdón por abusar, pero voy a aprovechar esa buena disposición. Ya otras librerías tienen el libro y tienen mis otros libros. Y aprovecho para dar mi comercial. Tengo 11 libros publicados y todavía no hemos platicado sobre eso. Quizás platicamos, pero lo dejamos tiempo atrás. Pero he tratado de ser pertinente a los tiempos. Como ya decía mi amigo el pastor Vic, que hay un buen número de libros, por ejemplo, homosexualismo, LGBT, todo lo que está sucediendo en este tiempo, hemos tratado de abordarlo. Si quieren saber sobre eso, entren con mi nombre, Jorge García Jaén, en YouTube. Se encuentran algunos de mis videos, audios, en Face también. Y los títulos de mis libros, ahí también los pueden conseguir o se los mandamos entre tanto que llegan por acá. Okay. Gracias. Pues muchas gracias, hermanos, nuevamente por su tiempo, dedicación y pues por todo lo que nos aportan, hermanos. De verdad, yo no es que le haga propaganda más al libro,
pero yo he leído, he buscado, porque es inclusive a los hermanos que yo les predico ahí en la iglesia, yo ya les hablé del libro, están interesados, porque bueno, pues hay una forma de expresarlo, ¿no? O sea, dicen por ahí, usted es un buen vendedor. Digo, no, es que sé lo que estoy leyendo, ¿no? Y lo recomiendo. Cuando algo quizás no me gusta mucho por X motivo, bueno, pues la decisión de cada quien. Pero cuando a mí me aporta, uno siente, eso es algo que a mí me gusta de los libros. O sea, uno siente. Yo estoy leyendo y siento que, digo, gloria a Dios, me está ministrando, ¿no? Quizás no todos los libros nos ministran igual, pero yo les aseguro, hermanos, a todos los lectores, a todas las personas que les gusta leer, de verdad, y es un libro de fácil lectura, aparte de que tiene, bueno, sí tiene tecnicismos, pero pues ahí están los diccionarios, ¿no? Si alguno se dificulta, pregúntenle a la señora Google. Okay. Entonces, de verdad, les va a gustar y se lee rápido, hermanos, y está clarito. La hermana Erendira me lo mostró cuando lo tenía en su computadora, ¿se acuerdan? Me dijo, a ver, hermano, échale un ojito. Pues me gustó, hermano, creo que en 2 horas lo leí, hermano. Me gustó el libro. Entonces dije, bueno, pues qué bueno, se detuvo un poco, como ustedes ya nos dijeron, pero bueno, pues aquí está el libro, ¿no? Está disponible para todos ustedes. Bueno, mis hermanos, nuevamente Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Yo cedo las cámaras y micrófonos, hermanos, aquí a nuestra hermana Joana. Pues estamos muy agradecidos con Dios por esta charla que sin duda alguna ha sido de mucha bendición. Agradecemos a nuestros invitados porque nos han llenado de conocimiento también y creemos que este libro quiere bendecir a muchas personas más. Y a nosotros en Librería Maranata nos importa mucho que ustedes conozcan más acerca de los libros que les recomendamos. Y Pandemia y Espiritualidad es uno de ellos, así que queremos el día de hoy obsequiar un libro a alguno de nuestros presentes. Creemos que sin duda alguna va a llenar de mucha bendición su vida. Esta información es muy importante y es necesario que retomemos el hábito de la lectura. Así que queremos pedirle a nuestros invitados que nos ayuden con esta dinámica porque queremos que nos ayuden a formular una pregunta para los que están aquí presentes y que la persona que quiera responderla pueda ser quien se lleve este libro. Entonces, adelante, hermano, si gusta apoyarnos con la pregunta. ¿Cuáles serían las herramientas que hemos señalado el libro contiene para enriquecer el acervo que ya tiene el consejero cristiano para hacer frente a la amenaza de la pandemia en su comunidad cristiana? Pregunta. ¿Alguien? Adelante, hermano, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Facundo, no sé si la respuesta correcta es actualizar la teología como comentaba. Sería una de las estrategias. Bueno, esa es la más importante que yo tomé. Ok. Por lo menos que me hablen de 3. Es que aquí este libro, simplemente el título, Pandemia y Espiritualidad. Simplemente el título. A veces pensamos que si hablamos de pandemia solamente el COVID, pero podemos transformar las problemáticas, las situaciones que tenemos dentro de la sociedad. Y cómo está nuestro crecimiento espiritual, cómo está nuestra relación con Dios, acerca de lo que está pasando. Entonces este libro nos da muchas herramientas. Este libro, sí, lo he leído, y nos da muchas herramientas de cómo interpretar, cómo entender esa relación que queremos hacer como sociedad y esa relación con Dios. Los elementos que tenemos, porque muchas veces somos muy religiosos. Muchos muy religiosos. Y lo mencionaban ustedes, ¿sí? Aquí Dios me va a sanar y va a sanar, yo sé que Dios lo va a sanar. Dije, creo que están tentando a Dios. Cuando conocemos, tenemos herramientas de trabajo, cuando conocemos que la Biblia, cuando conocemos que esta pandemia sí vino a direccionarnos en nuestros hábitos de consumo de alimentos, en nuestros hábitos de lo que tenemos en nuestro
situación cultural, es más, hábitos que hemos dejado hasta de hacer ejercicio, porque tenemos una situación que no vemos. Este virus no era el problema era como lo que traíamos nosotros, nuestra información que traíamos nosotros en nuestro cuerpo, y fuimos muy susceptibles. Fuimos realmente con una situación que no esperábamos, ¿sí? Y bueno, yo creo que este libro da muchas herramientas para entender eso, más como persona, más en una situación de educación, de cultura, sobre todo esa relación con Dios. Bueno, estoy entendiendo que fue una aportación tuya, ¿verdad? Porque no era con el propósito de ganarte el libro, puesto que el libro lo tienes con tu esposa. Bueno, la pregunta, vuelvo a decirla. ¿Cuáles serían algunas herramientas que debe implementar el consejero para lo que se está presentando como amenaza en la congregación de la pandemia? ¿Qué puede verter hacia la feligresía para poderles ayudar? ¿Hay alguien que quiera responder la pregunta? De alguna manera ya por allá empezó a hablarse de qué es lo que hay que hacer. Adelante, hermana, sí. Más pegadito al micro porque estoy medio sordo. Digo que me voy a arriesgar. De lo que comprendo que han expuesto, y me quedo corta realmente porque no alcanzo a ver mucho, pero sí es un panorama teológico, es un panorama humano, un panorama científico, un panorama sí físico-biológico, pero también emocional y espiritual. Es un comentario. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Es un comentario? Es la respuesta. Sí. O sea, yo lo veo como, no sé, como esa mesa, este libro nos permite sostener esa base con unas patas, por decirlo de alguna manera. Una pata sería la parte teológica, otra la parte científica, que sería lo biológico, las investigaciones científicas que hicieron. Otra, reconocer al ser humano como un ser espiritual, pero también como un ser emocional. La otra que marcaba usted, tan importante y que me llamó tanto la atención en cuanto a las relaciones humanas, de ahí mi pregunta hacia el antropocentrismo, ¿no? ¿Cómo impacta esta postura ante una comunidad que puede ser la familia, la sociedad, etcétera, etcétera? Y bueno, aportaron esta parte económica a nivel global que es muy fuerte, ¿no? Ya, bueno, pues es la respuesta que se acerca más de lo que yo... Excelente, buscaba. sí. ¿Nos puede dar su nombre, hermana? Silvia Carmona. Silvia, pues muchas felicidades. Usted ha sido la ganadora de este libro y queremos darle un aplauso. Aplausos. Es Y que queremos- al doctor hay que hablarle recio, ¿eh? Y queremos agradecer una vez más a los presentes y también a todos los que nos acompañaron conectados a través del Facebook. Queremos recordarles que pueden conseguir este libro en nuestra tienda en línea www.libreriamaranata.com o en cualquiera de nuestras sucursales, así que no se pierdan de esta bendición. Y agradecemos también una vez más a nuestros invitados, a nuestro hermano José por esta presentación, y nuevamente pues esperando que en las siguientes presentaciones puedan acompañarnos también. Muchas gracias.